Los delivery, personas que día con día pueden llegar a vivir infinidad de historias, momentos graciosos, como así también paranormales o misteriosos, pero sin importar todo eso, ellos cumplen con su trabajo, el llevar tu comida que pagas hasta tu domicilio. Hoy conoceremos historias que han vivido, comencemos. Llevaba casi 2 años trabajando como repartidor de aplicación. Había hecho entregas de todo tipo. Comida rápida. Medicamentos. Despensas. Incluso flores para personas que querían sorprender a alguien. Después de tantas entregas, ya casi nada me sorprendía. O al menos eso creía. Todo ocurrió un martes por la noche. No era particularmente tarde. Serían alrededor de las 9:30. Yo estaba pensando en terminar mi jornada porque había sido un día bastante pesado. Entonces me apareció un último pedido. La distancia era corta y el pago no estaba mal. Pensé que sería una entrega rápida antes de irme a casa. Acepté. La orden era extraña desde el principio. No era comida. Tampoco productos de supermercado. Eran solamente 2 botellas de agua, unas galletas y una barra energética. Nada más. Recogí todo sin problemas y confirmé la entrega. La dirección estaba en una colonia residencial bastante tranquila. Casas grandes. Calles poco transitadas. Nada que llamara la atención. Mientras manejaba, noté algo raro. El cliente no tenía nombre. En la aplicación solo aparecía una letra. La letra M no era la primera vez que veía algo así, así que no le di importancia. Llegué aproximadamente 15 minutos después. La dirección correspondía a una casa de 2 pisos. Todo parecía normal. Estacioné la motocicleta y envié el mensaje habitual. Buenas noches, ya llegué con su pedido. Esperé. Nada. Volví a escribir. Nada. Después llamé. La llamada entró. Pero nadie contestó. Pensé que quizá la persona estaba ocupada. Esperé unos minutos más. Entonces recibí un mensaje. Solo decía, déjalo en la puerta. Eso era bastante común. Tomé la bolsa y me acerqué a la entrada. Pero cuando llegué noté algo extraño. La casa estaba completamente oscura. No había luces encendidas. Ni dentro. Ni fuera. Tampoco se escuchaba televisión. Ni música. Ni perros. Nada. Aún así dejé la bolsa frente a la puerta. Tomé la foto para la aplicación y regresé a mi motocicleta. Justo cuando iba a marcar la entrega como completada, recibí otro mensaje. Espera. Me detuve. Pensé que quizá había olvidado algo. Entonces llegó otro mensaje. ¿Puedes quedarte 5 minutos más? Me pareció raro. Nunca me habían pedido algo así. Respondí preguntando si había algún problema. Pasaron casi 30 segundos. Después llegó la respuesta. No. Solo espera. Sentí una sensación incómoda. No miedo. Simplemente algo raro. Miré nuevamente hacia la casa. Seguía completamente oscura. Y la bolsa seguía exactamente donde la había dejado. Nadie había salido. Decidí esperar un momento. Quizá el cliente era una persona mayor o alguien con dificultad para caminar. Pero los 5 minutos pasaron. Y nadie salió. Entonces recibí otro mensaje. ¿Todavía estás ahí? Respondí que sí. La siguiente respuesta me dejó confundido. ¿Ves el coche blanco? Miré alrededor. Había varios vehículos estacionados en la calle. Así que respondí, ¿cuál de todos? La respuesta tardó unos segundos. El que está 2 casas más adelante. Volteé. Y efectivamente había un coche blanco. Nada raro. Hasta que llegó el siguiente mensaje. No mires demasiado. Sentí un escalofrío inmediato. Porque aquello ya no parecía una entrega normal. Pregunté qué estaba pasando. No respondieron. Un minuto después recibí otro mensaje. Gracias por quedarte. Y luego otro. Ya puedes irte. Eso fue todo. Sin explicación. Sin contexto. Nada. Marqué la entrega como completada y me fui. Mientras avanzaba por la calle miré una última vez por el espejo. La bolsa seguía frente a la puerta. Y la casa seguía completamente oscura. Pensé que simplemente había sido una persona extraña. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después recibí otro pedido. Misma colonia. Misma calle. Y cuando vi la dirección sentí algo raro. Era exactamente la misma casa. La misma. Acepté por curiosidad. Esta vez el pedido era prácticamente idéntico. Agua. Galletas. Barra energética. Nada más. Cuando llegué, la casa seguía igual.
Oscura. Silenciosa. Abandonada, incluso. Envié el mensaje de llegada. Y casi inmediatamente recibí la misma instrucción. Déjalo en la puerta. Hice la entrega. Tomé la fotografía. Y justo cuando me disponía a irme, una señora salió de la casa vecina. Me preguntó, ¿otra vez trajeron cosas para esa casa? Le dije que sí. Y entonces me contó algo que me dejó helado. La vivienda llevaba vacía más de 6 meses. Nadie vivía ahí. Los propietarios se habían mudado a otra ciudad. Según ella, nadie había regresado desde entonces. Me quedé inmóvil. Le expliqué que ya era la segunda vez que entregaba pedidos ahí. La mujer me respondió, pues alguien los pide, porque seguido vienen repartidores. Miré hacia la puerta. La bolsa seguía ahí. Intacta. Como la vez anterior. Y en ese momento entendí algo. Durante 2 entregas distintas jamás había visto salir a nadie. Jamás había escuchado una voz. Jamás había visto una luz encenderse. Y aún así alguien seguía haciendo pedidos para esa casa. Hasta el día de hoy no sé quién los pedía. Ni para qué. Pero desde entonces, cada vez que acepto una entrega en una dirección donde nadie parece vivir, no puedo evitar acordarme de aquella casa. Después de trabajar varios años como repartidor de aplicación, aprendí algo muy importante. Nunca subestimes el hambre de una persona. He visto clientes molestos porque faltaba una salsa. Otros porque el refresco llegó tibio. Y algunos que parecían estar contando los segundos para recibir su comida. Pero ninguno se compara con el cliente de esta historia. Todo ocurrió un sábado por la noche. Era uno de esos días donde la aplicación no dejaba de sonar. Pedidos por todos lados. Restaurantes llenos. Tráfico horrible. Y repartidores corriendo de un lado para otro. Yo llevaba casi 8 horas trabajando y ya estaba bastante cansado. Entonces acepté un pedido de hamburguesas. Parecía sencillo. Recoger. Entregar. Seguir con el siguiente. Nada complicado. Llegué al restaurante y me encontré con el clásico problema. La comida todavía no estaba lista. Esperé unos 10 minutos. Luego 15. Finalmente me entregaron la orden. En cuanto confirmé la recogida, comenzó el espectáculo. A los 30 segundos recibí un mensaje. ¿Ya salió mi pedido? Le respondí amablemente. Sí, ya voy en camino. 1 minuto después llegó otro. ¿Cuánto te falta? Miré el GPS. Apenas había avanzado 2 calles. Le respondí que aproximadamente 15 minutos. No pasó ni 1 minuto cuando volvió a escribir. ¿Seguro? Ahí ya empecé a reírme. Pensé que simplemente tenía mucha hambre. Seguí manejando. Pero los mensajes continuaban. ¿Ya vienes por la avenida? ¿Ya pasaste el puente? ¿Todavía traes mi comida? ¿Las hamburguesas siguen calientes? Llegó un momento donde parecía que el cliente estaba siguiendo mi ubicación segundo por segundo. Incluso comenzó a enviarme capturas de pantalla del mapa. Como si quisiera asegurarse de que no me desviara. Yo seguía respondiendo con educación. Pero honestamente ya me estaba dando mucha risa. Cuando faltaban unos 5 minutos para llegar recibí una llamada. Contesté pensando que quizá había algún problema con la dirección. Pero en cuanto respondí escuché, amigo, una pregunta. Le dije, dígame. Y respondió, ¿las papas siguen crujientes? Tuve que morderme la lengua para no reírme. Le expliqué que yo no podía saber eso. El cliente soltó un suspiro dramático. Como si le hubiera dado una mala noticia. Finalmente llegué a la colonia. Era un conjunto de departamentos. Normalmente eso significa unos minutos extra buscando el edificio correcto. Pero esta vez ocurrió algo rarísimo. Antes de estacionarme vi a un hombre corriendo por la calle. Corriendo de verdad. Como si estuviera escapando de algo. Venía directo hacia mí. Al principio pensé que había pasado algún accidente. Hasta que vi que me estaba señalando. Y entonces entendí. Era el cliente. El hombre llegó jadeando. Completamente agitado. Y antes de saludarme dijo, por fin. Me entregó el código de entrega sin siquiera dejarme bajar de la motocicleta. Tomó la bolsa. La abrió inmediatamente. Y comenzó a revisar el contenido ahí mismo. Hamburguesa número 1. Correcta. Hamburguesa número 2. Correcta. Papas. Correctas. Refresco. Correcto. Yo seguía observándolo sin entender nada. Entonces levantó una papa frita. La examinó como si fuera un científico. Y finalmente sonrió. Perfecto.
Pensé que todo había terminado. Pero no. Porque luego me preguntó algo que jamás olvidaré. ¿Quieres saber por qué estaba tan desesperado? Le dije que sí. La verdad ya tenía curiosidad. El hombre soltó una carcajada. Y respondió, llevo 3 días a dieta. Yo me quedé esperando una explicación mejor. Pero esa era toda la explicación. 3 días. Ni una semana. Ni un mes. 3 días. El hombre siguió hablando. Me contó que había prometido comer saludable. Que llevaba 72 horas pensando en hamburguesas. Y que había estado viendo el mapa desde que acepté el pedido. Según él, cuando vio que estaba a 5 minutos de distancia ya no pudo esperar más. Por eso salió a buscarme. Mientras me contaba todo eso ya estaba comiéndose las papas en plena calle. Ni siquiera había entrado a su edificio. Finalmente me agradeció. Me dio una buena propina. Y antes de irse me dijo, hoy gané la batalla. Yo le respondí, ¿la dieta? Y él sonrió. No. La hamburguesa. Después se fue caminando feliz con la bolsa abrazada como si fuera un tesoro. Y honestamente, de todos los clientes raros que he tenido, es el único que persiguió su comida antes de que llegara a su casa. Llevaba un año trabajando como repartidor de aplicación cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. No fue algo paranormal. No vi fantasmas. No escuché voces extrañas. Pero sí fue una de las situaciones más inquietantes que me han pasado trabajando. Todo ocurrió un jueves por la noche. Eran aproximadamente las 10:30. Ya estaba pensando en terminar. Había tráfico por toda la ciudad y apenas había tenido tiempo para descansar. Entonces apareció un último pedido. La distancia era corta. El pago era bueno. Y la entrega estaba relativamente cerca de mi casa. Pensé, uno más y me voy. Acepté. El pedido era simple. Unas botellas de agua. Pan. Algunas frutas. Y artículos básicos de supermercado. Nada fuera de lo normal. Recogí todo y seguí la ruta que marcaba la aplicación. La dirección correspondía a un complejo de departamentos bastante grande. Era uno de esos edificios modernos con vigilancia en la entrada. Cuando llegué, el guardia revisó mis datos y me permitió entrar. Todo parecía normal. Hasta que revisé los detalles de la entrega. Departamento 407. Torre B. Entregar directamente en la puerta. Subí por el elevador. Mientras avanzaba por el pasillo noté algo raro. Estaba completamente silencioso. Ni televisión. Ni conversaciones. Ni puertas abriéndose. Nada. Llegué al departamento 407 y toqué el timbre. Esperé. Nadie abrió. Volví a tocar. Nada. Entonces envié el mensaje habitual. Buenas noches, ya llegué con su pedido. La respuesta llegó casi de inmediato. Déjalo afuera. Eso era común. Tomé la fotografía de evidencia y estaba a punto de irme cuando llegó otro mensaje. ¿Puedes hacerme un favor? Pensé que tal vez había olvidado algo. Respondí. Claro, ¿qué necesita? La respuesta tardó unos segundos. Después apareció en la pantalla. ¿Puedes decirme si hay alguien en el pasillo? Me quedé confundido. Miré hacia ambos lados. El pasillo estaba vacío. Le respondí. No, no veo a nadie. Pasaron varios segundos. Luego llegó otro mensaje. ¿Estás seguro? Volví a mirar. Nada. Absolutamente nadie. Le respondí que sí. Entonces recibí otra instrucción. Quédate un minuto más. Y ahí empecé a sentirme incómodo. No sabía por qué. No era una petición extraña. Pero algo se sentía raro. Mientras esperaba observé nuevamente el pasillo. Seguía vacío. Después de aproximadamente un minuto recibí otro mensaje. Gracias. Y nada más. Pensé que la conversación había terminado. Tomé el elevador y bajé. Pero mientras cruzaba el lobby ocurrió algo extraño. El guardia de seguridad me detuvo. Me preguntó, ¿ya entregaste? Le dije que sí. Entonces me preguntó, ¿en el 407? Le respondí que sí. El guardia se quedó callado. Luego me dijo, qué raro. Le pregunté por qué. Y respondió, porque ese departamento lleva varios meses vacío. Me reí pensando que estaba bromeando. Pero él no sonrió. Me explicó que el propietario vivía en otra ciudad y que nadie se había mudado todavía. Le mostré la aplicación. Le enseñé la conversación. Los mensajes. La dirección. Todo. El guardia observó la pantalla durante varios segundos. Después dijo, pues alguien hizo el pedido.
Y tenía razón. Alguien lo había hecho. Porque yo había recibido mensajes. Había seguido instrucciones. Y había dejado la compra exactamente donde me indicaron. Antes de irme decidí revisar una última vez la fotografía de entrega. La imagen mostraba claramente la bolsa frente a la puerta del departamento. Nada raro. O al menos eso pensé. Hasta que hice zoom. Y vi algo que me puso nervioso. La puerta estaba entreabierta. Muy poco. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para que alguien pudiera estar observando desde adentro. Sin que yo lo notara. Me quedé viendo la fotografía varios segundos. Intentando convencerme de que era una sombra. Pero no parecía una sombra. Parecía una puerta ligeramente abierta. Esa noche llegué a casa pensando en eso. Al día siguiente incluso volví a revisar la conversación. Pero ya había desaparecido del sistema como cualquier pedido completado. Pasaron algunas semanas. Y sinceramente casi había olvidado el asunto. Hasta que una tarde recibí otro pedido. Mismo complejo. Misma torre. Mismo departamento. Cuando vi la dirección sentí un escalofrío inmediato. Por curiosidad acepté la orden. Pero cuando llegué al edificio, el guardia me reconoció. Y antes de que dijera una palabra me preguntó, ¿otra vez para el 407? Le dije que sí. Entonces me respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Si subes, fíjate si esta vez alguien abre la puerta. No sé por qué dijo eso. No sé quién hacía los pedidos. No sé si realmente había alguien viviendo ahí. Lo único que sé es que cancelé la entrega. Y desde entonces, cada vez que veo una dirección repetida demasiadas veces, prefiero no averiguar qué está pasando realmente. Si has trabajado como repartidor de aplicación, sabes que hay algo peor que una dirección equivocada. Peor que el tráfico. Peor que esperar media hora en un restaurante. Y eso es cuando el cliente simplemente decide no pagar. La historia que voy a contar ocurrió cuando llevaba apenas 3 meses trabajando como repartidor. Todavía estaba aprendiendo. Todavía confiaba demasiado en la gente. Y todavía no sabía detectar cuando un pedido se veía sospechoso. Era un domingo por la tarde. Había mucha actividad en la aplicación. Los pedidos no dejaban de aparecer. Yo estaba teniendo un buen día. Había completado varias entregas y ya llevaba una cantidad decente de dinero. Entonces apareció un pedido bastante grande. Era comida para varias personas. Hamburguesas. Papas. Refrescos. Postres. El total era alto. Y además el pago sería en efectivo. Acepté sin pensarlo. Recogí la orden y revisé la dirección. Era una colonia residencial al otro lado de la ciudad. Lejos. Pero el pago compensaba la distancia. Durante el trayecto recibí varios mensajes del cliente. Al principio parecían normales. ¿Ya salió mi pedido? ¿Cuánto te falta? Por favor no tardes. Pensé que simplemente tenía hambre. Nada fuera de lo común. Sin embargo, conforme me acercaba, los mensajes comenzaron a ponerse raros. Cuando llegues no toques el timbre. Solo avísame por mensaje. Voy a salir rápido. Eso me pareció extraño, pero seguí. Finalmente llegué. Era una calle tranquila. Casas grandes. Pocos coches. Poca gente. La dirección correspondía a una casa de 2 pisos con una reja negra enorme. Me estacioné frente a la vivienda. Y envié el mensaje. Buenas tardes. Ya llegué con su pedido. La respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. Ya salgo. Esperé. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. Nada. Volví a escribir. Sin respuesta. Intenté llamar. No contestó. Pensé que quizá estaba en el baño o haciendo algo dentro de la casa. Esperé un poco más. 10 minutos. 15 minutos. Nada. Entonces vi movimiento detrás de una ventana del segundo piso. Alguien apartó ligeramente una cortina. Estoy completamente seguro. Había alguien observándome. Le escribí nuevamente. Lo veo conectado. ¿Va a salir? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí. Solo eso. Sí. Seguí esperando. 5 minutos más. Nada. La comida comenzaba a enfriarse. Yo comenzaba a desesperarme. Y lo peor era que el pedido seguía sin pagarse. Llamé nuevamente. Buzón. Volví a llamar. Nada. En ese momento decidí contactar al soporte de la aplicación. Les expliqué todo. Me dijeron que intentara comunicarme una vez más. Lo hice. Sin respuesta.
Mientras hablaba con soporte vi nuevamente movimiento en la ventana. Otra vez la cortina. Otra vez alguien mirando. Pero nadie salía. Ya habían pasado casi 30 minutos. 30 minutos perdidos. Finalmente soporte me indicó que cancelaría la entrega. Yo respiré aliviado. Pensé que al menos me compensarían parte del tiempo. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Justo cuando estaba guardando la comida, llegó un mensaje del cliente. Ya voy saliendo. Me quedé congelado. Después de media hora. Después de ignorar llamadas. Después de ignorar mensajes. Ahora sí iba a salir. Le respondí que el pedido ya estaba siendo cancelado. No contestó. Esperé unos segundos. Y entonces vi abrirse la puerta principal. Salió un muchacho de unos 20 años. Caminó tranquilamente hacia mí. Como si nada hubiera pasado. Le expliqué que la entrega ya estaba cancelada. El muchacho me miró confundido. Y respondió, ¿cuál entrega? Pensé que estaba bromeando. Pero no parecía estar bromeando. Le mostré la aplicación. Le mostré la dirección. Le mostré los mensajes. Y entonces dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Yo no pedí nada. Le pregunté si vivía ahí. Me dijo que sí. Le pregunté si alguien más estaba dentro. Me dijo que estaba solo. En ese momento sentí que algo no cuadraba. Porque yo había recibido mensajes durante más de media hora. Alguien había contestado. Alguien había dicho que saldría. Alguien había estado observando desde la ventana. El muchacho incluso me permitió ver el número de teléfono asociado a su cuenta. Y no coincidía con el número que aparecía en la aplicación. Soporte terminó cancelando todo. Me retiré con la comida. Y sinceramente pensé que ahí terminaba la historia. Pero no. Una semana después recibí otro pedido. Misma zona. Misma calle. Y cuando revisé la dirección sentí un escalofrío. Era exactamente la misma casa. El mismo número. La misma reja negra. Y otra vez el pedido era contraentrega. En cuanto vi eso cancelé inmediatamente. No quería volver a perder una hora. Pero la curiosidad me ganó. Le pregunté a otro repartidor que tomó la orden qué había pasado. Su respuesta fue simple. Nadie salió. Resultó que él también esperó. También recibió mensajes. También vio movimiento dentro de la casa. Y tampoco recibió el pago. Meses después escuché que varios repartidores de la zona conocían esa dirección. Algunos decían que era una broma. Otros que alguien utilizaba direcciones ajenas para hacer pedidos falsos. Y algunos aseguraban que dentro de la casa sí había alguien jugando con los repartidores. Hasta hoy no sé cuál era la verdad. Lo único que sé es que cada vez que veo una orden contra entrega y recuerdo aquella casa, reviso 2 veces la dirección antes de aceptar. Estas fueron algunas historias de repartidores. Si tú eres repartidor, deja tu historia en la caja de comentarios, los estaré leyendo para un próximo video. Suscríbete para poder apoyar al canal. Muchas gracias.